¿Qué tal? Reciban saludos, estimados estudiantes, y el día de hoy vamos a empezar con una nueva sesión que es la redacción, sobre todo técnicas para generar ideas. ¿Cuáles son las diferencias entre escribir y redactar? Primeramente, escribir es trazar signos, gráficos sobre papel o pulsar teclas para que estos signos aparezcan en el monitor de una computadora. En cambio, redactar es la habilidad de un escritor para redactar y la capacidad de procesar información que organizaremos en un escrito, considerando las formas, estilos y estrategias para lograr el objetivo. Y sobre todo hay que tener en cuenta que la elaboración de cualquier discurso escrito requiere que el redactor conozca de técnicas y recursos para generar ideas. Ojo, técnicas y recursos para generar ideas. ¿Qué es lo que se tiene que hacer antes de redactar? Redactar viene a ser lo mismo que, o es el arte de ordenar el pensamiento por escrito y exige, primeramente, pensar. Tenemos que pensar para poder redactar. Antes de redactar tenemos que ir hilando sobre qué queremos, qué es lo que deseamos. Entonces hay que pensar. En segundo lugar, analizar, ver los pros, los contras, si estamos de acuerdo con algo, si estamos en desacuerdo, por qué, cuáles son los sustentos que nos validan. En tercer lugar, organizar esas ideas que tenemos en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, tener que organizarlas de tal manera para darle un orden. Evaluar, tenemos que evaluar toda la información que vamos a utilizar y cómo la vamos a enfocar. Ahora, para redactar es una actividad que necesita pasar por tres fases básicas. Primero, la planificación, tenemos que organizarlo. La textualización, que es ya en sí el desarrollo de la redacción, el escrito, por decirlo de una manera. Y la revisión, que es al final del escrito lo que vamos a poder revisar y poder corregir, hacer algunas correcciones, pero sin caer en el perfeccionismo que a veces nos desdibuja un trabajo ya realizado. El proceso de redacción. Primero está en tres fases. Primero la planificación. Y esa planificación tiene tres campos. El de analizar la situación, el de elaborar un proyecto y en base a eso generar ideas. Obviamente el analizar la situación tiene que ir ligado a la elaboración del proyecto y ambos generar ideas de trabajo. En segundo momento tenemos la textualización. La textualización también tiene tres componentes. Primero, referenciar, linealizar y transcribir. Referenciar. Tenemos que hacer uso de esta función del lenguaje, la función referencial, para poder referenciar, valga la redundancia en este caso, a qué se refiere nuestro trabajo. Y luego, después de ver a qué se está refiriendo, tenemos que linealizar, es decir, esas ideas pasarlas a líneas. Y eso se va a concretizar en la transcripción, en el transcribir. Por último tenemos la revisión, que compone dos fases. Primero la de evaluar lo que se ha hecho y luego la de corregir. Todo esto corresponde al proceso de la redacción. Esas son las tres partes y qué es lo que compone cada parte. Esto hay que tenerlo muy presente porque lo que vamos a ir viendo en adelante básicamente va a tratar de esas tres partes. Primero, la fase de planificación. Análisis de la situación del escrito. Primero, la finalidad. ¿Para qué escribo? ¿Cuál es mi intención? ¿Por qué voy a hacerlo? ¿Correcto? La segunda es la situación. ¿Por qué escribo el comunicado? ¿Cuál es la situación? De repente hay algo de coyuntura que merece que yo escriba. Si soy periodista, para escribir una columna de opinión, un artículo, o simplemente si he descubierto algo y quiero publicar los resultados de mi investigación, etcétera, ¿no?
el propósito, ¿qué deseo lograr? ¿Qué deseo lograr con este escrito? Que la gente se ilustre, que la gente logre captar, desarrollar, qué sé yo, no sé, entretenerla. ¿Cuál es el propósito, no? Puedo escribir por diferentes propósitos, que depende de lo que yo deseo lograr. La definición de objetivos y la justificación de lo que escribo. Y el asunto, ¿qué mensaje deseo transmitir? Básicamente, ¿qué mensaje deseo transmitir? Dentro de esta primera fase de planificación viene la generación de ideas. Ahora, consiste en buscar datos que puedan ser útiles para elaborar el texto. Obviamente no todo va a salir de mi cabeza. Hay muchos temas que ya han sido vistos, han sido tratados con anterioridad y hay ya una bibliografía previa donde se ha tratado ese trabajo, ¿no es cierto? Documentarse acerca del tema. Utilizar técnicas para desarrollar las ideas. Ahora, dentro de lo que es la elaboración del proyecto, consiste en preparar un esquema, bosquejo, guía o propuesta concreta del proyecto. Elaborar una imagen o esbozo en el que se diseñe mediante líneas, signos, anotaciones, jerarquías, etc. Vamos a ver una ayuda que es el tejido de ideas. El tejido de ideas sirve para asociar palabras con ideas. Como ustedes pueden apreciar ahí donde dice palabra núcleo, es decir, se tiene que escribir el tema. Y luego vamos a tener diversas flechitas donde se va a colocar palabras que se asocien directamente con el tema, ¿no? Se recomienda colocar el asunto o tema dentro del centro del esquema. Luego, a partir de este, deben seleccionarse palabras que se asocien directamente con el asunto y enlazar estas ideas al núcleo mediante unas líneas o conectores. Se elabora de forma radial, ¿no? De forma radial. Tenemos el torbellino de ideas. Este sirve para explorar un tema, determinar cuánto sabes acerca del tema. Apunta todas las ideas que se te ocurra de ese tema. Anota 1, 2 o 3 palabras que se relacionen. No pierdas tiempo en valorar el interés de la idea. Luego habrá tiempo para ello. Ahí vemos, por ejemplo, el tema computadoras. Ejemplo, escribir diversos textos, sirve para corregir ortografía, para conocer Word, la flexibilidad para trabajar, podemos encontrar diccionarios, podemos jugar, diversión, entretenimiento, es costosa, requiere mantenimiento, renovación constante, causa dependencia, nos permite chatear, nuevas tecnologías, etcétera, ¿correcto? Eso es el torbellino de ideas. Luego se les da ya un valor jerárquico a estas ideas. Luego tenemos el mapa de ideas o conceptuales. Son esquemas gráficos que por medio de categorías nos permiten visualizar las relaciones entre las diferentes ideas propuestas. Nos ayuda a diferenciar, ojo, las ideas principales de las secundarias. Favorece la organización y planificación del escrito. Ayudan al desarrollo de nuevas ideas. Uno de estos tipos de mapas es el mapa de puntos cardinales, ¿no? Donde podemos tener un entrecruzamiento o de líneas, ¿no? O una escala piramidal. También se puede realizar agrupamientos asociativos. Estas técnicas asocian las ideas entre sí por medio de líneas de enlace. Buscan relacionar ideas partiendo de un tema principal. El bosquejo es otra técnica que resulta muy útil para planificar un escrito. Permite desarrollar capacidad de síntesis, esquematizar mediante jerarquización de las ideas, aprender a seleccionar las ideas claves y más importantes y organizar y gradar las ideas. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos darle un orden jerárquico, ¿correcto? Ahora, existe el modelo de bosquejo alfanumérico. ¿Qué significa alfanumérico? Que podemos combinar tanto letras como números. Por ejemplo, ahí tenemos etapas fundamentales de la redacción. Está en 1 de Romanos. Luego viene la letra A mayúscula, que viene a ser como un subtítulo. Planificación del texto, la preescritura. Dentro de la planificación del texto, 3 puntos.
Punto número 1, actividades propias de la fase. 2, determinar para qué escribir. 3, determinar para quién escribir. Luego viene el subtítulo B, que es producción del texto, la textualización. Número 1, actividades propias de la fase. Letra A, preparar el bosquejo, elegir el tipo de comunicado, etc., ¿no? Ustedes pueden ver, luego viene el número 2 en romanos y así por el estilo. Es una forma de un bosquejo alfanumérico. Ahora veamos un modelo de bosquejo numérico o decimal, que es lo mismo pero solamente con números y se va adentrando. El tema principal, número 1, preparación de una presentación oral. Subtítulo 1.1, preparación previa. Dentro de preparación previa tenemos el 1.1 hasta el 1.1.4, que es grado de formalidad. Y dentro de grados de formalidad tenemos a su vez otros subtítulos, el 1.1.4.1, estilo formal, y así el número 2, estilo informal. Y así vamos nosotros categorizando de forma numérica o decimal. Y por último tenemos la estrella de preguntas. Estas preguntas es lo que todo el mundo tiene que hacerse cuando hace una redacción. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Por quién? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Para qué? Si nosotros logramos responder a todas estas preguntas dentro de nuestro escrito, estaremos saciando la necesidad de información del lector o la persona que vaya a leer nuestro artículo o nuestra producción narrativa o lo que hayamos producido textualmente. Entonces, estas preguntas son muy importantes de tener en cuenta cuando vayamos a desarrollar un escrito. Otras técnicas de redacción son los diarios reflexivos, las bitácoras, las agendas de viajero, los cuadernos de trabajo y los bosquejos en sí, ¿no? En realidad estos son escritura más personal, ¿no? Más íntimas, más subjetivas, en otras palabras. Y bueno, hasta ahí estaríamos llegando en esta nueva sesión. Nos estaremos encontrando en una próxima sesión de clases. Hasta luego.